Con el nombre de Allah, el poder matricial y absoluto compasivo, alabado sea Dios, Señor de los mundos. Honorables hermanos y hermanas, cordiales saludos. En este episodio, después de haber terminado de plantear las reglas generales, para poder llevar a cabo el análisis del texto coránico, ahora entramos directamente en la cuestión de la ortografía coránica. Tal como hemos hecho mención en el episodio anterior, este Corán está regido y organizado por una ortografía específica que difiere de la ortografía de la lengua árabe. Esta singularidad de la ortografía coránica no requiere de argumentos ni evidencias teóricas, sino que se puede corroborar, ver y examinar directamente a través del sentido sensorial de la vista leyendo el texto. Esta escritura coránica está restringida por ser una escritura prescriptiva y concadenada en la transmisión, terminando de manos del propio profeta, la paz sea con él, bajo las directrices de la inspiración divina, y no debe ser contravenida. La pregunta aquí que clarificaremos en este episodio es: ¿está esta escritura regida por reglas organizadas bajo un mecanismo concreto o es aleatoria y arbitraria? ¿Implica matices coherentes de los significados a lo largo de todo el sistema del texto o no? Entonces, Dios mediante, clarificaremos cuáles son las reglas generales que rigen las singularidades de la ortografía coránica de forma general, y podemos resumirlas en estas reglas. La primera regla es la omisión y el anclaje. Hay palabras donde la letra de prolongación alif se encuentra omitida, mientras que otras palabras, la alif de prolongación, se encuentra anclada como morfema de las mismas. La omisión y el anclaje del alif de prolongación la podemos observar, por ejemplo, en la palabra hasanaat, las buenas acciones. A lo largo de todo el Corán podemos ver que está escrita sin alif de prolongación, mientras que su antónimo as-sayiat, es decir, las malas acciones, tiene la alif de prolongación fijada como morfema. ¿Por qué? ¿Por qué escribió este escritor hasanat sin alif? Es decir, la palabra hasanat encontramos la alif como grafema auxiliar, pero igualmente la pronunciamos prolongada al hasanat en todo el Corán, mientras que las malas acciones, as-sayiat, tienen la alif anclada como morfema y no como grafema auxiliar. ¿Acaso esto no es algo sugerente que señala que la buena acción, por pequeña que sea, compensa las grandes malas acciones, porque lo bueno se multiplica por 10? No queremos entrar a detallar explicaciones ahora. Aquí solo estamos mostrando las reglas. La omisión y el anclaje, o la omisión y la fijación en la alif de prolongación, no se trata de una regla cualquiera, sino que es la gran regla en el Corán. La segunda regla es la suplencia entre la waw y la alif, como la siguiente aleya dijo: «Oh mala», es decir, notables, aconséjenme sobre mi asunto. No era decisiva hasta que ustedes testificaran. Y en otra aleya con la misma configuración sintáctica en la sura de Yusuf, cuando el rey dijo: «Oh notables, aconséjenme sobre mi sueño si ustedes interpretan los sueños». Ahora vayan al texto, al Corán, y encontrarán que al-malá, es decir, los notables, en un lugar se escribió la hamza sobre la waw y en el otro lugar se escribió sobre la alif, aunque se leen exactamente igual. Aquí hubo un intercambio entre la alif y la waw. ¿Por qué? ¿Conlleva eso algún matiz en el significado o no? La tercera regla en la ortografía coránica es la transfiguración en la forma de una sola letra. Por ejemplo, la ta cuando se transforma entre la ta abierta y la ta cerrada. Por ejemplo, la palabra imra'a, es decir, mujer, en el Corán observamos que cuando viene asociada a una anexión, la mujer de relacionada con el nombre de un esposo. En todo el Corán se escribe con la ta abierta, como la mujer de Lot, la mujer de Noé, la mujer de Faraón, la mujer de Laziz, la mujer de Imrán, etc. En todas ellas observamos que se escribe con la ta abierta. Y cuando la palabra mujer viene indeterminada, no anexada ni atribuida directamente al nombre de ningún esposo, la encontramos escrita con la ta cerrada, como cuando hace referencia a la reina de Saba, donde dice: «Encontré una mujer que los gobierna», o en otras aleyas donde dice: «y una mujer creyente». Si una mujer se propone al profeta, si un hombre hereda como único heredero o una mujer, en todas ellas la palabra imra'a, al estar indeterminadas, su terminación es en ta cerrada. No podemos afirmar que cuando está escrita con la ta abierta quiere decir que es una mujer casada, y cuando viene con la ta cerrada es una mujer no casada. Nadie puede afirmar eso, pero cuando viene mujer ligada a un esposo, es decir, a este esposo se le atribuye directamente, la mujer de tal, anexada, ligada a él, tiene una terminación de apertura, con la ta abierta. Y cuando viene mujer indeterminada, es con la ta cerrada. Y esto se aplica también a las palabras sunnat, la ley natural, la sunnat de Dios, lanat, maldición,
shayarat, árbol, rahmat, compasión. En el caso de rahmat, la hay con ta cerrada y hay rahmat con ta abierta, pero implica matices de significados extraordinarios. ¿Cuándo es la compasión de Dios con ta cerrada, restringida? ¿Y cuándo es la compasión de Dios abierta, extendida? Vayan al libro de Dios y observen la diferencia. La regla que sigue ahora es la regla de vinculación y desvinculación morfológica, y esto es algo fascinante. Dios ensalzado sea dijo, y aquellos entre vosotros que mueren y dejan esposas, éstas deben esperar por sí mismas 4 meses y 10 días, y cuando alcancen su término, no hay falta en vosotros, fima, en lo que ellas hagan. La palabra en lo que, en árabe, fima, la encontramos aquí vinculada, es decir, está enlazada en una sola palabra, mientras que en otra aleya que habla del mismo tema, sobre la manutención de las viudas, también aparece la expresión fima, es decir, en lo que, observamos que está desvinculada, fi por un lado y ma por otro. En la locución la pronunciamos exactamente de la misma manera, es decir, fima, pero en una aleya se escribe vinculada y en otra desvinculada. Otro ejemplo, likaila, es decir, para que no, como en las siguientes aleyas que dicen, y para que no haya monopolio entre los ricos entre vosotros, o como en otra aleya que dice, y para que no sepa nadie después de lo que una vez bien supieron. A veces se encuentra escrita de forma vinculada, y otras veces desvinculada. Detallamos un ejemplo. En la azora de los coaligados hay 2 aleyas muy semejantes. La primera hace referencia cuando una mujer se divorcia y luego se casa con el profeta y dice, likaila. Es decir, para que no haya inconveniente para los creyentes, se refiere al hecho de casarse con divorciadas. En esta aleya, donde se señala que la razón es que no haya inconveniente para los creyentes, y el inconveniente que se señala es el que podrían tener los creyentes, viene de forma desvinculada, señalando que el inconveniente no procede del profeta, sino de los creyentes. Por otro lado, en otra aleya, cuando el asunto de la inconveniencia está relacionado con el profeta, la expresión likaila viene vinculada, como cuando dice, y una mujer creyente que se propuso a sí misma al profeta si el profeta desea casarse con ella. Aquí la aleya señala que la posibilidad de inconveniencia recae sobre el profeta y dice, para que no haya inconveniencia para ti, y se escribe de forma vinculada, es decir, enlazada, porque la inconveniencia está vinculada a él mismo. Un matiz semántico ortográfico maravillosamente asombroso. En cuanto a la última regla, después de la vinculación y la desvinculación morfológica, afirmamos que el número de letras que difieren entre el sistema ortográfico que conocemos en la lengua árabe y el sistema ortográfico del árabe coránico son exactamente 8.884 letras, que implican cargas semánticas y diferentes matices de significado, lo que significa que si se transformara la ortografía coránica para traspasarla a la ortografía de la lengua árabe que conocemos, implica que habría una diferencia en 8.884 significados que se comprometerían y se alterarían. Y por eso, aquí yo digo que no se puede traducir el Corán como texto literalmente a otros idiomas, pues se invalidaría la traducción. Lo que sí se puede es traducir el Corán a nivel de conceptos, significados e interpretaciones, y esto sería bajo la responsabilidad de cada cual. Pero una traducción literal, como texto, sería un desastre, no solo al inglés o a otro idioma. Si el Corán se transformara al árabe que conocemos, se corrompería el contenido y sería catastrófico. Debe tratarse tal como es. Por consiguiente, esta ortografía coránica es la regla sensorial observada y será la base y la antesala principal para la regla matriz, para la cavilación en el honrado al Corán, la regla en la que se basa todo este programa, que es la ausencia de la concordancia semántica entre las diferentes palabras en el libro de Dios, ensalzado sea. Y por eso califico a la ortografía coránica como la introducción esencial para negar la concordancia semántica. Esto se vería de forma nítida cuando analicemos en el próximo episodio las diferencias en la escritura de las palabras con la misma locución. Y esto es solo una sección que abordaremos de manera somera con algo de explicación, es decir, la diferencia en la ortografía entre palabras con la misma locución. Como por ejemplo, al-an, es decir, ahora, o shay y shay, es decir, cosa o algo, al-mi'ad, la cita, etc. Siempre el mismo enunciado con la misma locución, pero la diferencia está en la ortografía, que implica una diferencia en los significados. Por lo tanto, la lógica y la razón nos plantean que es imposible que una palabra difiera de otra, tanto en el lexema, en la articulación, en la locución, en la configuración morfológica, y luego concuerden en el significado
una concordancia completa y absoluta. Esto es imposible y debe excluirse por completo del honrado Alcorán. Entonces, en el próximo episodio, Dios mediante, entraremos a explicar esta regla o esta sección específica de la ortografía coránica, es decir, la diferencia ortográfica de las palabras con la misma locución. Hasta que nos volvamos a ver, os dejo bajo el cuidado de Dios y su protección. La paz sea con vosotros y la misericordia de Dios y sus bendiciones.